Lo tenemos al doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, un abrazo fraterno a toda la audiencia y un gusto estar en esta institución de la radiodifusión ecuatoriana que es Sucre. Saludo al panel y a usted, a la orden. Muchas gracias, mi querido doctor. Mire, lo hemos invitado para conversar algo. ¿Cómo ve el asunto de la Asamblea Nacional, la posibilidad de quedarse o de irse de la doctora Yori? Bueno, ahora de acuerdo a muchos voces en la opinión pública, resulta que lo único que no funciona en este país es el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea. El Ecuador era Suiza antes de Correa. Bueno, ahora resulta que esos son los únicos problemas que hemos tenido. Y en lo personal me parece que hay dos temas que son medulares y que vienen desde un origen que hay que analizar. Primero, el grave problema institucional que tiene el Ecuador, que eso se refleja en casi todos en algunos actores, en principio. Y segundo, la ausencia, digamos, de un bloque sólido, fuerte, que no tuvo en su momento el presidente Lasso durante las elecciones. Eso se refleja un poco en parte de lo que es el ejercicio parlamentario. Tú no puedes exigir un comportamiento parlamentario afín o totalmente apegado a tus tesis si no lo han sido elegidos, o sea, si no te han elegido, o sea, no es su bloque. Creo que el gobierno hizo lo que pudo, trató de elaborar o poder crear una mayoría, pero no lo ha logrado. Y una señora Yori que representa algo de lo que para mí fue una oportunidad histórica perdida. Creo, y lo digo con mucha tristeza, que Pachacutic era el movimiento llamado a desplazar para siempre el correísmo de la izquierda. Es decir, Pachacutic, por la legitimidad que le dio el resultado electoral, sus causas y toda la historia que usted la conoce perfectamente, era el llamado, digamos, a desplazar al correísmo de ese espacio de la izquierda. Pero bueno, lamentablemente ya usted ve lo que ha pasado y Guadalupe Llori es parte de eso. Que es legítimo siempre que esté, y en ese campo yo no le puedo hablar del tema legal, si el reglamento de la Asamblea dice X, Y, Z, pero en ese sentido, si es legal, es parte del ejercicio parlamentario. Tenemos que llegar a comprender algo, mi querido doctor Moreno, en la vida, 7:40, y más que todo en la parte política. Y siempre el criterio personal es partir desde la casa. Si en la casa dos personas, esposo y esposa, no se ponen de acuerdo, y peor con 2 hijos más o 4 hijos más, ya son 4 o 6 personas que tampoco se ponen de acuerdo, ya se arma un sindicato, se arma una asamblea. Pero eso tiene que ser comprensivo, el padre, la madre y los hijos en su momento, que son los incomprensivos. Y llegamos a lo mayor, que es la asamblea en el Congreso Nacional o la asamblea, como le quieran llamar, ¿no es cierto? En que hay variedad de criterios sobre una serie de temas y que toda la vida nunca van a estar de acuerdo, sino que tienen que ponerse de acuerdo y llegar a consensos en los diferentes temas que se presentan dentro de la Asamblea Nacional. Lamentablemente eso no lo comprendemos en el país todavía. Creemos que tienen que ser no simplemente todos los que están ahí alzan mano y se acabó el lío y aceptan las reglas de quien se les venga en gana. Pero ¿cómo hacer para que la ciudadanía y los mismos congresistas comprendan esto? Porque, por ejemplo, un ejemplo de lo uno y del otro. Hoy por hoy, la Asamblea va la ley que la promueve el gobierno nacional de atraer inversión externa. Ni siquiera la analizaron, ni siquiera vieron lo que era bueno y lo que era malo, sacar lo malo posiblemente para el criterio de ellos, poner lo bueno y así sucesivamente. Ni siquiera eso, sino que simplemente no la leyeron y la archivaron. ¿Qué hacer para evitar estas situaciones en el futuro y que el país vaya de tumbo en tumbo hacia la debacle? Mire, lo que usted ha dicho es exactamente lo que no pedimos más ni menos, el cumplimiento de las funciones. Y efectivamente hay que revisar la ley, debatirla, analizarla, objetarla, pero tal como usted lo plantea, dentro de un análisis. No es que usted me manda una vaina y más o menos el ejemplo de la familia que me gustó para que nos entienda la gente que nos mire, y ahora que nos mire y nos escucha, creo que la radio va a sobrevivir a la televisión en el tema de la era internet, pero al margen de eso, precisamente ese debería ser el rol de la Asamblea Nacional. Ahora, el problema yo creo que es estructural. Creo que el Ecuador está siendo reflejo, o todo esto reflejo de un grave problema de instituciones débiles. Mire, en este país la fiscalía funciona de acuerdo a determinados casos.
el presidente de la República aplica una política contra la evasión, contra determinada persona después de salir de su hacienda y porque no vota lo que él quiere. O sea, ese es el Ecuador. Resulta que un actor político sale a hablar de un tema y el municipio le manda inmediatamente las camionetas para hacer cumplir la ley si es que tiene que ser el caso. O sea, lo que le quiero decir es que en nuestro país, y usted lleva años analizando estos temas, es un país de locos. Las instituciones no funcionan. Y eso para mí es un gran problema estructural que tiene que basarse desde el mismo ejercicio ciudadano. Fíjese usted, llega una ley que efectivamente debe tener cosas buenas y malas y no hay el más mínimo debate ni criterio. Ahora, vámonos también del otro lado. El gobierno tiene que entender que este es un bloque que no eligió y acuérdese usted cuando se analizaban estos micrófonos, que yo siempre he sido un radioescucha muchos años de este medio de comunicación, acuérdese usted que prácticamente casi se queda la segunda vuelta el presidente Lasso. Entonces, eso de alguna forma como que yo creo que fue un desmonte o de alguna forma desestabilizó un poco en el sentido del plan de país que ellos tenían. Y hoy por hoy tienen que lidiar con esto. Esto de alguna forma ya en el campo político, del análisis de la ciencia política, esto un poco desmonta esta tesis del famoso hiperpresidencialismo. El Ecuador es un sistema mixto presidencial parlamentario, donde el presidente es un colegislador, claro, que en el caso del señor Correa, que tenía 200 alzobanos, 120, lo que sea, acuérdense que cuando tú tienes mayoría absoluta en cualquier lugar del planeta, obviamente el sistema va a funcionar en función de quien encabeza, llámelo usted populismo, hiperpresidencialismo, un liderazgo, lo que sea. Entonces, tienes que tener. Ahora, ¿qué es lo positivo de todo esto para concluir la idea? Y en esto sí yo estoy tranquilo, es el hecho de que, bueno, está claro que no hay esas prácticas aberrantes que antes sucedían, donde repartían hospitales, donde hacían esto, aquello, donde se acusaron a algunos asambleístas de recibir dinero. Y está claro que eso no está sucediendo porque si no las leyes surgieran rápido y fácilmente como en el gobierno anterior. Es una gran verdad también eso. Por eso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Porque ya los que ya tenemos cierta edad, ya hemos vivido varias cosas de estas. El Congreso, para mí no es asamblea, para mí es Congreso. Cuando yo nací con el Congreso Nacional y eran dos cámaras. Cámara de senadores y la Cámara de Diputados, perfecto. Y se quedó como Congreso. Para mí la Asamblea viene de un populismo medio absurdo, haya cada cual con su idea. Para mí sigue siendo Congreso. Y puede ser una Asamblea también, pero como usted le quiera llamar, ahora la conocen como Asamblea. Pero ya tenemos ese ejemplo que le puse hace un momento, mi querido doctor Moreno. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político. Ahora tenemos el segundo escenario, el que ya lo vivimos. Acuérdese de los borregos que alzaban las manos. Decían párate cabeza y alzaban las manos y se paraban de cabeza todo. ¿Cómo evitar estas dos situaciones para que el país mejore? Mire, el ex asambleísta César Ron, creo que ya es ex asambleísta, no entiendo si iba a renunciar o renunció. Sí, renunció. Uno de los planteamientos que él hace, que me parece un cuadro súper interesante, el de Ron, por ejemplo. Ron plantea este hecho de la bicameralidad, y yo le añadiría que a esa bicameralidad sería interesante que ese Senado sesione en Guayaquil, sería súper interesante, no sé, ahora con la tecnología. Pero bueno, al margen de eso, son partes de los planteamientos de la estructura, digamos, del poder parlamentario, porque, ojo, al margen de todo lo que podemos discutir, indignarnos, aplaudir, etcétera, etcétera, una democracia no puede prescindir de un poder parlamentario. Eso es muy importante, porque en ocasiones yo veo amigos, colegas, personas en la opinión pública que hablan de que hay que desaparecer la asamblea. Eso es una brutalidad. Ahora, la famosa muerte cruzada, yo creo que esto es más o menos, usted ha visto cuando Putin en la guerra del Cáucaso amenaza, fanfarronea que va a usar armas atómicas, pero el tipo habla como que si fuera el único que las tuviera, pues. O sea, usted sabe que si Dios no quiera, hay una confrontación nuclear, básicamente ya vamos a salir de la pandemia por medidas de bioseguridad encerrados a pasar a estar encerrados por medidas de bioreactividad. O sea, lo que le quiero decir es que la muerte cruzada, desde mi perspectiva, sería prácticamente un tiro al pie. Es más o menos como que el presidente tiene una granada y está en un cuarto y dice, si ustedes hacen esto, la vuelo y volamos todos. O sea, sería un borra y va de nuevo. Y eso, desde mi perspectiva, creo que beneficiaría a la oposición, en este caso al correísmo, en el ámbito electoral. Así que hay que tener lecturas un poco más amplias. Y en ese sentido yo también me sumo a su criterio, obviamente hay cosas en las que usted y yo podemos no coincidir, de que definitivamente la asamblea, también los asambleístas deben tener un cambio de actitud y darnos al país más respuestas más allá del no radical, como usted planteaba el ejemplo de la familia. Es fundamental que tengamos un ejercicio parlamentario que nos dé a los ciudadanos
explicaciones en el sentido de las razones. No queremos ser decanos de una facultad ni ser especialistas en procedimiento parlamentario, sino como ciudadanos tener explicaciones hacia nosotros como electores y mandantes. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tipo de leyes y qué es lo que usted plantea que es positivo y negativo? Porque también creo que el gobierno nacional tiene un problema de comunicación. Si bien es cierto, la vacunación fue exitosa, entiendo que va a haber una inversión multimillonaria de 780 millones de dólares para reconstruir, solo para reconstruir la red pública de educación destruida en la pandemia, y no lo comunican. Entonces hay temas que creo que la ciudadanía debe informarse para efectos de tanto valor al Ejecutivo como nos corresponde, como al Legislativo. El doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político. La hora, doña Jessica. 7 de la mañana, 48 minutos. 7 de la mañana, 48 minutos. Es verdad, doctor. Hay cosas, ¿no? Por ejemplo, la bicameralidad. Yo no creo que es necesaria la bicameralidad. Le voy a decir por qué. Porque nosotros lo que deberíamos de preocuparnos más es de la calidad de candidatos que van a la Asamblea Nacional. Y no solamente a la Asamblea. Como partidos políticos deberíamos de preocuparnos más de la calidad de candidatos que vamos a llevar a una u otra función. Pero si tiene voto, aunque no sepa leer ni escribir, va de candidato si tiene votos. Si no tiene votos y es el hombre más inteligente de la vida, no va, así de sencillo. Son cosas que se viven diariamente y en cada momento aquí. Yo creo que con la misma asamblea que tenemos, pero si tuviésemos asambleístas todos con por lo menos mediana capacidad, no 10 o 20 que es lo que hay ahora, sino el 90% con mediana capacidad, ¿no es cierto? Si tuviésemos ese tipo de asambleístas. Si los requisitos para ser asambleístas y para ser candidato no solamente tiene que ser ecuatoriano, ¿cuál es la otra? Mayor de edad y pare de contar. Ni siquiera le piden si sabe leer y escribir. Si no sabe leer y escribir, puede pasar tranquilamente sabiendo firmar medio. Entonces, yo creo que ese es el fondo que a nosotros nos tiene mal en el Ecuador. La calidad de administradores que tenemos desde la presidencia de la República. No estamos hablando de ahora, sino de la historia del Ecuador. Y en el Congreso Nacional, en la Asamblea o en el Parlamento, como se le quiera llamar, mi querido doctor. ¿Usted no cree que ese es uno de los principales problemas? Mire, le voy a poner 3 ejemplos y si me permite, probablemente lo incluya esto en el ejemplo. Mire, cuando uno estudia la democracia, por ejemplo, este legado extraordinario que nos dejó esta gente que andaba casi desnuda hace 2000 años, que eran los griegos, finalmente el objetivo de la democracia es la participación. Esa, digamos, es la magia, digamos, de la democracia. La participación de los ciudadanos en los temas públicos, ¿no? En la cosa pública, en la red pública. Claro que también estamos hablando de conceptos de hace 2000 años, también hay que tomar en cuenta que los griegos pensaban que la mitad de la población debía ser esclava para que una mitad trabaje y la otra piense. Bueno, vámonos al presente. El problema, yo le voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que usted fue concejal de la ciudad de Guayaquil. Estoy seguro, corríjame usted, que usted terminó a pérdida siendo concejal. Perdió tiempo, no más que tiempo, perdió dinero, desatendió sus actividades profesionales por servir a la ciudad en su momento. Y así gente como usted, que da el paso por servir al país, a la ciudad. Yo he tenido casos de amigos, yo le pongo un ejemplo, discúlpeme la arrogancia y hablar así de primera persona. Yo me he cansado de rechazar cargos públicos e invitaciones a ser candidato, algunas con opciones, otras con no, pero obviamente tengo un poder dirimente en mi casa que me lo prohíbe terminantemente, que es mi esposa. Entonces le pongo ese ejemplo porque yo me pongo a reflexionar en casos de amigos, gente honesta como usted que ha ido al servicio público. Yo he tenido amigos, le voy a poner el ejemplo que él me ha permitido poner, el ejemplo del economista, del asambleísta Héctor Yepes, amigo mío, amigo de mi familia. Hombre joven, cuando fue a la asamblea y regresó, el hombre regresó calvo, ojeroso, flaco, raquítico y literalmente quebrado, en el sentido de que todo el mundo habla, no, que los asambleístas ganan $5,000. Vaya en Quito a ver qué consigue de departamento, un lugar donde no lo maten o no lo asalten, por menos de $1,000. Vaya pues vea Quito cuánto cuesta un colegio. La asamblea o el espacio no es para la gente de provincia. Otro caso, otro asambleísta, que también es mi amigo y lo quiero mucho, el asambleísta que es el correísta, Juan Cristóbal Lloret. Una vez me lo encontré en el centro de Quito con una barba hasta acá y ya casi pensé que estaba loco y le digo, ¿qué te pasó? No, tranquilo hermano, estoy bien. O sea, lo que le quiero decir es que el ejercicio público, este tipo de, cuando las personas que creo que son valiosas, como usted, como Héctor Yepes, como el mismo Juan Cristóbal Lloret, dan el paso,
el mismo sistema, el caso de Gustavo Loro, otro amigo que también fue concejal. O sea, yo sé que las personas decentes que hacen el ejercicio público, que hacen el ejercicio político, el sistema los expulsa, el sistema no les permite continuar ese tipo de carrera porque efectivamente está la estructura creada para efectos de esto, lo que usted plantea. Yo no soy quien para conculcar los derechos de nadie, en el sentido de decir este sí, este no, ni tampoco regresar a la Constitución de 1830 que planteaba que había que tener una propiedad de tantos, bla, 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 pero sí coincido con usted que por lo menos si no te voy a impedir a ser candidato, no puedo, lo que sí puedo hacer como un trabajo en el sector público es ponerlos dentro de la ley como servidores públicos. Es decir, usted es electo, usted tiene 3 meses, se me ocurre, para tomar un curso intensivo de derecho parlamentario, etcétera, etcétera. Y si no lo toma, no le doy la credencial o no sesiona. Eso sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es impedir su participación, pero sí podemos hacer una reforma en ese sentido de que si usted es electo asambleísta, usted tiene que cursar un diplomado y aprobármelo en público, de tal manera que la ciudadanía se quede tranquila, porque la política, como cualquier arte, así como usted tantos años de periodismo, ejercicio público, la política se aprende en el ejercicio. Mire, doctor, salió una gran idea. Excelente la suya. Pero mire, conversando, dialogando, esas son las asambleas, esos son los congresos, ese es el parlamento. 7 minutos para las 8 de la mañana. Pero yo le agregaría antes de que sea electo, para ser candidato haría eso. Porque imagínense usted, si es candidato y gana y se va recién a preparar y no pasa el curso, lo que eligió el pueblo lo tira el curso abajo. Entonces, preferible que sean antes, ¿no? Es cuestión de apreciación y de ver, ¿no es cierto? Mire, ahí viene una vez más el incumplimiento de la ley. Se supone, mire, le habla una persona que cree ciegamente en los partidos políticos, tal como lo planteaba Gramsci, como la célula que es fundamental para la existencia de la democracia, así como para la vida la célula, el partido para la democracia. Yo en eso coincido con Gramsci, hay cosas en las que no coincido obviamente con Gramsci, pero en todo caso, yo sí creo en los partidos, pero el gran problema del Ecuador es que el fondo partidario se lo gastan en vallas. El fondo partidario se lo gastan en olimpiadas, que está bien el deporte, pero según la ley, esto es para capacitación, investigación, etcétera, etcétera. Si lo hacemos con todos los candidatos, también creo que sería una fanesca, sería mucha gente. Hay un lapso entre lo que usted es electo, ejemplo, febrero, en primera vuelta, hasta que usted se posesiona, que es mayo. Usted tiene 3 meses. O sea, pero bueno, mire, que tengamos la discusión usted y yo, que hablemos de esto en la opinión pública. Pero ya el concepto es lo bueno. Ya es la forma, ¿ya? Lógico. Pero yo reitero y reivindico que la gente que debe de hacer política finalmente termina dándose contra la pared porque primero salen a pérdida, porque el sistema los expulsa, y yo creo que es necesario, y ojalá usted regrese otra vez al ejercicio político. Usted ha puesto buenos ejemplos, el de Quito. Yo fui diputado también 2 años, y yo vi, por ejemplo, le doy el caso de un diputado que no voy a dar el nombre, ni en la provincia. Vivía en una provincia lejana de la capital, ¿no es cierto? Él era médico, tenía su pequeño policlínico, le iba muy bien. Y como atendía a la gente, su deseo era atender a la gente, no políticamente, porque no era político. Y tenía mucha aceptación. Alguien lo vio por ahí y le dijo, tú puedes ser candidato a diputado, métete. Y ganó. Pero cuando él se va a Quito de diputado con un sueldo de $3,000, creo que era en esa época, creo que era en Sucre, pero más o menos eran $2,000 o algo así, en dólares, 2,000, 2,500. Perfecto. Se va, ¿no es cierto? Y deja abandonada la clínica, el policlínico, donde el que atendía todo era él. La señora no era doctora. Y tenía que atender 2 casas, su esposa y sus hijos que quedaron en su provincia, y él vivir en la capital de la República. ¿Sabe dónde vivía este diputado? En la Plaza Santo Domingo, en una pensión que sucres eran, me acuerdo tanto. Se pagaba 5 sucres diarios, imagínense. Y no podía venirse a vivir a un lugar más decente porque definitivamente no le alcanzaba la plata. Lo que usted dice es una gran verdad. Por eso es que esa gran verdad debería ya de traslucirse a un gran debate y ver, porque si no vamos a la cosa de fondo del país, mi querido doctor, no lo vamos a enderezar nunca. 4 para las 8. Y esas cosas de fondo son las que no vemos y simplemente vemos lo que oímos. Y pare de contar, doctor. Pero bueno, que insisto, y agradezco que estas plataformas de la comunicación, porque creo que Sucre no pertenece a una persona, sino al pueblo, estas plataformas de comunicación como esta institución de la radiodifusión, yo siempre, te lo digo no porque usted me está escuchando, pero lo he dicho en varios foros, yo siempre creo que Cristal, Sucre,
y 2 o 3 radios más, son ya instituciones que están en el alma del pueblo, o sea, ya nos pertenecen, ya estamos en el día a día. El señor taxista que nos está escuchando, el académico. Hace un momento acabo de recibir un saludo, un mensaje, mi primo Fausto Moreno me escribió ahorita, te estoy escuchando. O sea, yo creo que este tipo de espacio, saludo al primo y a tu mamita también, yo creo que este tipo de espacio es para eso, y se lo agradezco por plantear y por mantener y reivindicar este pluralismo, porque siempre lo escucha usted, y a pesar de que alguien no coincida con sus pensamientos y lineamientos, usted siempre los espacios los abre para que podamos manifestar nuestras ideas. Tengo otra entrevista en este momento, le mando un abrazo, mi agradecimiento, y bueno, sigan adelante con Sucre, siempre es un honor estar en estos micrófonos. Bueno, ¿está apoyando a Yori o no? Ni la conozco, yo apoyo las instituciones, pero si la señora Yori tiene que irse, entiendo que ya ni Pachacuti la respalda y el presidente no le contesta el teléfono, bueno, en ese caso, cuando ya toca, mire, le voy a poner un ejemplo rapidísimo. A mí, lo único que me podría llamar la atención del ejercicio público sería el servicio exterior. O sea, tal vez algún día, tal vez si algún presidente amigo me dice, oye, te interesa ser canciller de nación, es lo único que tal vez podría aceptar o interesarme, porque también he formado relaciones internacionales, pero lo que quiero decir es que iría o tengo la conciencia clarísima que puede durar horas o 4 años. Entonces, lo público es totalmente efímero, y aferrarte a lo público es totalmente innecesario, es totalmente no tener claridad. Entonces, no hay nada más efímero que lo público. Entonces, la señora Yori, ya en una reflexión personal, tiene que entenderlo sin perjuicio de su lucha, que es una mujer valiosa, de todo lo que ella pasó durante el correísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no es para ti, bueno, pues tienes que dar paso al costado, porque esto empantana y puede generar una crisis, digamos. Algún momento le doy un adagio por teléfono personalmente, que no vale la pena sobre estas situaciones. Ok, doctor, le agradecemos mucho y lo molestamos en otro momento. El doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político a través de Radio Sucre en la frecuencia informativa.